proveer calor. El segundo, aspirar secreciones. Posicionar al bebé. El tercero es aspirar secreciones si fuese necesario. El cuarto paso es el secado. Y el quinto paso es la estimulación táctil. ¿Ok? Entonces, cuando sean internos y estén rotando en los servicios de neo, van a seguir estos pasos. Nace el bebé, primero proveer calor, posicionarlo, aspirar, secar y estimular. Proveer calor. Recuerden que el niño intraútero seguramente va a estar a una temperatura de 37, 30 grados centígrados, una temperatura ambiental, ¿no? Ahí dentro de... Y nace y en el mejor de los casos, acá en Arequipa estará pues una temperatura ambiental, no sé, de 22, 23, 24 grados. En otros climas seguramente podría llegar a un poco más, pero de 37 a 30 grados, de 37 a 24 grados, hay un cambio brusco de temperatura, ¿no? Ese cambio brusco de temperatura genera en el niño un estrés metabólico porque va a tener que quemar calorías para generar calor para mantener su temperatura corporal. Estrés metabólico, yo le voy a proveer calor. Y cuando nace el niño, lo recibo, ustedes van a ver en una toalla. Lo recibo y de inmediato lo coloco al bebé en la cuna radiante, que es una incubadora que me permite proveer calor. Van a verla. Justo les dije para las 8 porque estoy de guardia. Y entonces ustedes pueden ver estas cositas. Acá tienen una cuna radiante que están así en sala de partos, en la sala de operaciones, donde nacen los bebés. Ahorita estoy acá en el servicio de neo. También la tenemos, obviamente, en el servicio. Estas son las incubadoras clásicas. Incubadora de transporte. En la parte superior ven el ventilador mecánico incluido. Acá tienen otra cuna radiante, la moradita. Entonces, las cunas radiantes, las incubadoras pueden ser de dos tipos, ¿no? Las clásicas, que son cerradas, las que están viendo ahorita, y las incubadoras abiertas, que no tienen paredes, que les llamamos también cuna radiante. Y la de transporte, que son incubadoras más pequeñitas, y obviamente para que facilite el transporte. Bien, entonces nosotros lo colocamos al bebé apenas nace en esta cuna radiante y evitar ese estrés. El siguiente paso es posicionar al bebé. Nace el niño y nosotros lo colocamos en posición de cúbito dorsal con la cabecita en posición intermedia. Es lo que llaman la posición de olfateo. O sea, esa cabecita ni está flexionada ni está extendida. Porque si estuviese esta cabecita flexionada, eso impide el pasaje de aire a través de la vía aérea, y si está extendida, muy extendida, eso también dificulta el pasaje de aire a través de la vía aérea. Tiene que estar en una posición intermedia. A ver dónde encuentro un bebito. Vamos a ver. Ay, caray. Logran ver este bebito que está con unas cositas en la naricita, eso se llama CPAP nasal. Caray.
Caray, ¿por qué se me apaga? Bueno, no sé si aprecian ahí el reflejo de la luz. Esa prácticamente es la posición intermedia, ¿no? La posición de olfateo. El cuello está con la cabecita flexionado y tampoco está extendido. Vamos a ir a ver otro. Creo que ahí sí se aprecia. Usted ahorita está durmiendo. A ver, voy a ver si me puedo acomodar. Esta sería la posición intermedia. Si estuviese, eso sería una posición donde está muy flexionado su cuello y su cabecita. Y esta sería una posición donde está muy extendido. Ambas posiciones dificultan el pasaje de aire. Entonces debe estar en esta posición, ¿no? La posición intermedia, que le llaman posición de olfateo. Bueno, entonces nació mi bebé, le proveí calor, y ahí lo posiciono, el cúbito dorsal, posición, la cabecita en posición de olfateo. El siguiente paso es aspirar secreciones si es que fuese necesario. Si hay escasas secreciones o no hay secreciones, no es necesario aspirarlo a mi bebé, ¿ya? Acá me voy a acomodar, no he traído mi soporte, ahí está. Entonces, si hay secreciones abundantes, ahí sí hay que. O hay pocas secreciones, no es necesario aspirar al recién nacido. Primero voy a aspirar, si tuviese secreciones, las secreciones de cavidad oral, luego las secreciones de las fosas nasales. Tengo dos maneras de aspirar estas secreciones. Tenemos la aspiración manual, pues, utilizando una pelita de goma, o la aspiración mecánica, utilizando una sonda a un aspirador mecánico de secreciones. La aspiración mecánica, o sea, utilizo un aspirador mecánico de secreciones. Ustedes van a leer en sus textos que dice que debería aspirar con presiones no mayores a 100 milímetros de mercurio. El aspirador mecánico de secreciones me permite aspirar presiones de 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 250. Recién nacido debería aspirar con presiones no mayores de 100 milímetros de mercurio. Y hay que recordar que hizo presiones mayores. Por más cuidado que tenga con la zona de aspiración, siempre voy a hacer contacto con la mucosa oral o la mucosa nasal. Y si utilizo estas presiones elevadas, esta sonda que hace contacto con esta mucosa, en el momento que desprenda la sonda, retire la sonda, se va a generar una laceración, se va a desprender parte de la mucosa, se va a generar una heridita. Y esa heridita va a ser una puerta de entrada para los gérmenes. Entonces, para evitar este riesgo, no debería aspirar con presiones mayor de 100 milímetros. Hay que recordar también que la aspiración de las secreciones debe ser breve. Utilice la perita de goma o la sonda de aspiración, o sea, la aspiración manual o la aspiración mecánica. Debo periodo breve, no más de 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Pero no me puedo quedar 20, 30, 40, 50 segundos. Si bien
Estoy aspirando las secreciones, pero por el otro lado, esta pera o esa sonda, si está ahí en la boquita o en las fosas nasales, se está comportando como un cuerpo extraño que obstruye el pasaje de aire a través de la vía aérea. O sea, la aspiración debe ser rápida. Y también no debería introducir la perita de goma o la sonda de aspiración centímetros. ¿Y por qué no introducir más de 5 centímetros? Porque si yo introduzco más, puedo hacer contacto. Imagínense que mi palma es la faringe, la pared posterior de faringe. Si introduzco la sonda mucho, voy a hacer contacto con esta pared posterior de faringe. Y al hacer contacto con esta pared posterior de faringe, en algunas ocasiones se podría desencadenar un reflejo vagal. Y entonces, ese niño va a ser hipotensión, va a presentar bradicardia, e incluso si soy piña, hasta podría presentar una parada cardíaca. Alguna vez ya nos ha ocurrido, ¿no? Son niños que nacen muy bien, los tetra te lo entrega, lo colocas en la cuna radiante, lo posicionas, de pronto tenías compresiones, lo aspiras, y ese niño deja de respirar, se pone pálido, marmóreo. Desencadenado un reflejo, ¿no? Y el obstetra dice, oye, ¿qué ha pasado? Si yo te lo entrego llorando, ¿qué ha pasado? Tú calladito, como diciendo, no sé qué ha pasado, sí sabes lo que ha pasado, ¿no? Yo desencadenado el reflejo vagal y ahorita mi bebé está en serios problemas y seguramente voy a tener que empezar con maniobras de reanimación. Entonces, para evitar ese riesgo, no introducir la perita o la sonda de aspiración más allá de 5 centímetros. Vamos a ver. Pues la perita. ¿Ve? Esta es la perita de goma. Está envuelta habitualmente. Suelto y hago la presión negativa, ¿no? Lo introduzco así apretado entre la cavidad oral, suelto y aspiro. Vamos a utilizar una sonda de aspiración. Vamos a enseñarles. Ahí están las sondas. Esta es una sonda de aspiración. Se van a ver en este extremo proximal. Hay dos orificios. Este de acá y acá. Este se conecta al cabecito que viene del equipo de aspiración. Y este orificio acá yo pongo mi dedito y cuando pongo el dedito ahí hago presión negativa y se aspira. Suelto, se deja de aspirar. Y en el extremo, no sé si se logrará ver, no creo, el extremo distal, la parte distal de la sonda está abierta. Y además hay orificios en las paredes laterales. Esta de acá, verde, esta azulita, es una sonda de alimentación. Se diferencia en que su extremo proximal solo tiene un orificio. Aquí está la tapita.
sonda de alimentación es para, acá se conecta la jeringa con la lechecita, la sonda se introduce de manera orogástrica, nasogástrica y se le alimenta al bebé. Y su extremo distal, no creo que logren ver, pero está cerrado, solo hay orificio en las paredes laterales, en cambio la sonda de alimentación, su extremo distal está abierto y además tiene orificios laterales. Bueno, una cosa es pues leche, líquido, a veces las secreciones son densas, espesas, y obviamente si no estuviese ese extremo distal abierto, podría taparse la sonda y no cumpliría su función de aspirar. Pero en todo caso, esta sonda de aspiración se va a conectar acá, al equipo mecánico de secreciones, que están viendo acá un modelo. Y este equipo mecánico de secreciones, ven que tiene un relojito donde me indica con qué presión estamos aspirando, ¿no? Y acá está empaquetadito este tubito que se conecta a la sonda de aspiración. Voy a prender. Tremendo, ¿no? Acá tenemos otro equipo de aspiración, es un poquito más moderno, no, bastante más moderno. Ahí tienen su relojito que me indica con qué presión aspiro. No sé si logran ver ahí, dice 0, 50, 100, 150, 200, 250. No debería aspirar con presiones mayores de 100. Con esta perita regulo la aspiración, acá menos aspiración, para este lado más aspiración. Y con este botoncito prendo mi aspirador. Lo acabo de prender. Y como ven, a diferencia del otro, no suena tanto. Casi no se siente. Este es uno. Este es otro. Bueno, lo ideal es obviamente el segundo equipo, porque en las unidades de cuidados, sobre todo intensivos, que hay niños prematuros, ruido obviamente incomoda, ¿no? Y al incomodarse los niños, al estresarse los bebés, sobre todo los prematuros, se sube la presión arterial y al subir la presión arterial puede haber una hemorragia a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, cuando estuviésemos prepandemia, ustedes estarían ahorita en el servicio y verían pues que en el servicio se evita hacer este ruido fuerte, ¿no? Su música, pero están relajante. Procuramos evitar, nadie se ríe, risotada fuerte, carcajada fuerte, porque evitamos estos estreses que ya saben que podrían desencadenar hemorragias cerebrales, sobre todo en los prematuros, en mi niño. Lo he colocado en la cuna radiante, lo he posicionado, le he aspirado las secreciones si fuese necesario, y de ahí, ¿qué hago? El secado. Les comenté que yo lo recibí al bebé con una toallita, ¿no? Y esta toallita, con la que lo he recibido, me va a permitir secarlo. El niño no se ha bañado en líquido amniótico, ¿no? Esto, humedad, va a ser. Entonces lo tengo que secar. Lo seco primero la cabecita, luego el tórax, abdomen, miembros superiores, miembros inferiores. ¿Ya? Entonces, y esa toallita que ya está húmeda, lo levanto al niño, retiro esa toallita húmeda y lo pongo al niño sobre otra toallita.
¿Ok? Entonces, van a ver. Yo creo que acabo de comer, ¿eh? Sentadito, tranquilito, no hay fastidio. Miren, acá dentro de estas son incubadoras de transporte con las que vamos a sala de partos o sala de operaciones a recibir a los bebés si nace necesaria. Y ven que está prendida la incubadora. Están viendo que no sé si logran ver, pero ahí dice 35.6 grados. Y quiero que vean dentro de la incubadora, doctor, ahí ve un paquetito, o medio verdecito, y el otro paquetito azulito. Dentro de esos paquetitos están las toallas, 2 toallitas dentro de cada paquete. Estas toallitas están estériles y están dentro de la incubadora para calentarse. Y esas toallitas me van a servir para recibirlo al bebé y para secarlo, ¿no? Entonces lo seco con una toallita calientita, rica. Miren, acá hay otra incubadora. Igual, hay 2 paquetes, uno azul, el otro verdecito. Y dentro de esos paquetes están las toallitas. Bien, y luego de secarlo al bebé, la estimulación táctil. Y la estimulación táctil la vamos a hacer si es que ese niño hasta ese momento no respira. Si es un niño que luego de proveerle calor, luego de posicionarlo, luego de aspirarlo, luego de secarlo, no respira, tengo que hacer la estimulación táctil. Y si estuviese en apnea primaria, con esa estimulación táctil, el niño va a volver a respirar. Pero si estuviese en una apnea secundaria, por más estimulación que le haga, ese niño no va a volver a respirar. Ese niño, para que vuelva a respirar, va a requerir ventilación a presión positiva. Y en este siglo XXI, ¿qué maniobras nos recomiendan para hacer la estimulación táctil? Imagínense que este es el piececito del bebé, o 2 palmaditas. O la otra opción es el dorso del bebé y yo lo froto de manera enérgica de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Esta es la que más se están promoviendo, ¿no? En las últimas guías de reanimación que han salido ya desde el 2021. En esas guías, cuando hablan de estimulación táctil, la maniobra que hablen es esta, la de frotar de la plantita del pie. En la década del 60, hoy gracias acá, gracias, en la gracias, Verita. O sea, que me atienden como cuerpo de rey, Patia. Finalmente saca mi mesa. ¿Qué más se puede pedir en esta vida ya? Ya solo lo otro, que ya te imaginas, Pati. Entonces, que se me fue la idea. En la década del 60, la estimulación táctil consistía en agarrar al bebito de los pies, lo levantabas y le dabas una nalgada. Pa, pa. Bueno, es una manera innecesaria, con lo que maniobras sientes para que ese niño, si está en apnea primaria, vuelva a respirar. Pero si está en apnea secundaria, no. Por más de 1, 2, 3, 4, 20 veces, 40 veces, si está, no va a volver a respirar hasta que no le des ventilación a presión positiva. Está en apnea primaria, esa maniobra es suficiente para que respire. Bien, y luego de estos pasos de proveer, posicionar, aspirar, secar, estimular, ¿qué hago, doctor? Viene la evaluación. Voy a evaluar en el recién nacido. Solo 2 cositas. Vamos a evaluar esfuerzo respiratorio, veo si respira, si está llorando, y luego frecuencia cardíaca. Coloco el estetoscopio en el área precordial, veo segundos, lo multiplico por 10 y ya tendría los latidos en un minuto. En el examen físico de recién nacido, en su clase teórica, debería escucharlo en 15 segundos y multiplico por 4 y ya tengo los latidos en un minuto. En la atención de recién nacido se explica los latidos de manera
¿Y qué me va a interesar? Que los latidos estén por encima de 100. O sea, si en 6 segundos encontré 12 latidos, 12 por 10, 120. Ah, qué bueno, está más de 100. Entonces, eso es lo que me interesa. ¿Ah? Estos pasos, ¿en cuánto tiempo me debería demandar? 30 segundos. Ya si soy medio torrejón, 35. Si soy más torrejón, 40. Si soy recontra torrejón, ya 45 segundos. De tal manera que si este niño, luego de mi evaluación, veo que no respira, o de pronto aparentemente respira, pero está con una frecuencia cardíaca menos de 100, yo tengo que empezar de inmediato mi maniobra de reanimación. ¿Y cuál es la primera maniobra de reanimación que debemos hacer? Ventilación en presión positiva. ¿Okay? Entonces, cuanto antes inicie la reanimación, ustedes van a tener más chance de que ese niño se recupere. Tener más chance de que ese niño se recupere, sino que además no chance de que quede con secuelas neurológicas. Cuanto yo más me demoro en iniciar las maniobras de reanimación, voy a tener menos chance de que ese niño se recupere. Y además, si es que se recupera, voy a tener más chance de que quede con secuelas neurológicas. Entonces, la reanimación es rapidísimo, ¿no? Se inicia, miren, 30, 35, 40, 45 segundos. Yo trabajo en un hospital nacional de salud, que es el de referencia, es el, ¿no?, mayor complejidad. Y nos refieren pacientes, ¿no?, de Moqueo, a veces hasta de Tacna, de Juliaca, de Puno, de otras provincias, Mollendo, Camaná. Niños que de pronto nacieron asfixiados y ahí en historia clínica nos ponen, se inicia la ventilación a los 3 minutos. Se colocó la adrenalina a los 5 minutos. Se inició el masaje cardíaco a los 4 minutos. Pues, esto se debe iniciar casi de inmediato, ¿no? De inmediato. Bien. Y luego de la evaluación, la gran mayoría de niños, seguramente aproximadamente el 95% de los niños que nacen muy bien, con buen respiratorio, está llorando, evalúo frecuencia cardíaca y seguro su frecuencia cardíaca está más de 100. Y si es así, pues yo me quedo tranquilo. No hay que hacer ninguna maniobra de reanimación. Bien, esos son los pasos inmediatos. Ahora vamos a la segunda etapa. Los pasos casi inmediatos. Los pasos casi inmediatos. APGAR al minuto, clampaje de cordón, examen físico de recién nacido y APGAR a los 5 minutos. La cuna radiante que les he enseñado tiene incorporado un cronómetro. Tú apenas lo colocas al bebé en la cuna, ya se activa ese cronómetro y cuando llega el minuto suena una alarma para avisarme que ya estoy en un minuto de vida. Y pues al minuto yo sé que tengo que aplicar el test de Apgar. El test de Apgar es un test que me sirve en qué condiciones ha nacido este bebé. Si ha nacido en buenas o en malas condiciones. El test de Apgar tiene 5 parámetros. Su clase seguramente, frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad reflejo-labial. Estos parámetros tienen un puntaje de 0, 1, 2. Hablamos de un APGAR adecuado cuando el puntaje está en 7 o más. ¿Ah? Este test de APGAR te debe mandar, no sé, 30 segundos, 40, 45, un minuto. Sí, no debería ser más tiempo. Y luego del test de APGAR, vamos a clampar el cordón. Cuando nace el bebé, recuerden, ¿no? Acá imagínense, aquí está la placenta y acá está el bebito, ¿no? Nace el bebé, cordón, unía la placenta, lo que hace los T3, pone 2 pinzas a nivel del cordón, corta en el medio, queda con una pinza, cordón y placenta, y yo me quedo con el bebé, cordón y pinza, un cordón largo, ¿no? El clampaje consiste, valga la redundancia, poner un clamp por encima del ombligo, a nivel del cordón, a 1.52 centímetros. Pongo el clamp
Y por encima de ese cordón, y luego que corto, observo, verifico que haya dos arterias umbilicales y una vena umbilical. Rara solo una arteria, bueno, pues eso se asocia con malformaciones congénitas. Está muy bien el bebé, pero si vi solo una arteria, estoy en la obligación de hacer un estudio de todos sus órganos internos para descartar que no haya ningún problema. ¿Ok? Luego de este clampaje físico, este examen físico que les enseñaron en su clase teórica, ese examen físico lo vamos a hacer. Y vamos a hacer un examen físico completo, pero rápido. Mire, completo, pero rápido. Empiezo a ver la cabecita, veo fontanelas, las suturas, que no haya cefalematoma, la forma de la cabeza, pabellones auriculares, que estén bien conformados, que haya presencia de conducto auditivo. Los ojitos, seguramente el niño nace llorando y va a estar con los ojos cerraditos. Yo voy a tener que abrir esos párpados para verificar que haya globo ocular. Y luego de verificar que hay globo ocular, tengo que procurar ver la pupila. La pupila es la parte central del ojito, negrita, transparente. Si yo la veo como una mancha blanca, eso llamamos leucoria, y eso podría ser manifestación de pronto una catarata congénita o de pronto de algo más serio como un retinoblastoma. Hay que ver, ¿ya? A veces, mira, les comento, alguna vez se ha pasado, ¿no? Nace el niño llorando, nada. Se examinó, es que, y después, de pronto el niño abre el ojo, oye, doctor, no hay globo ocular, nos ha pasado. Y otra vez nos ha pasado que, doctor, está con su pupila blanquita. Y a veces nos ha pasado que la mamá, estando en alojamiento conjunto con su bebé, dice, doctorcito, no sé qué tiene en el ojito, le podría ver, y tenía una leucoria. Entonces, un poquito, ¿no? O sea, la idea es que tengo que hacer un examen bien hecho, ¿no? Si se me pasó es porque no lo hice bien el examen. De ahí fosas nasales, que estén permeables, veo la boquita, los labios íntegros, el paladar que esté íntegro. De ahí voy al cuello, que no palpo, que no vaya a haber ninguna tumoración. De ahí observo el tórax, si hay o no signo de dificultad respiratoria. Ausculto el murmullo vesicular, a ver si pasa bien. De ahí examino el corazón, lo ausculto. Y ahora, a diferencia del primer momento donde solo me interesaban los ruidos cardíacos, ahora me interesa si hay o no presencia de soplos. Pongo más énfasis en eso. De ahí voy a el abdomen, palpo el abdomen para ver si hay alguna tumoración, descartar visceromegalias. Ausculto los fluidos hidroaéreos para ver si están presentes o no. A los genitales. En el hombrecito veo si los testículos están en bolsas escrotales, veo si el prepucio retrae, ¿no? Si no hay fimosis. Si en la mujercita veo que los labios mayores cubran a los menores y trato de ver el himen y el orificio himenal. Con la famosa maniobra de Ortolani y Barlow. De ahí examino los miembros superiores, que estén bien conformados, que no tengan un dedito de más, un dedito de menos, que estén unidos los deditos. De ahí examino los miembros inferiores. De ahí lo volteo al bebé que estaba en decúbito dorsal, lo volteo y examino su espaldita, que no vaya a haber ninguna disrafia espinal. Y verifico que haya presencia de ano o no. Miren, ¿me puede mandar ese examen 2 minutos, 3 minutos? Doctor, sí, así, tengo que hacer un examen. Y de ahí llegamos a los 5 minutos de vida. 5 minutos. Gracias, Patricia. Suena la alarmita que me está diciendo que ya estoy en los 5 minutos desde que nació el bebé, desde que lo coloqué en la cuna radiante. Y entonces tengo que aplicar nuevamente mi test de Apgar. El test de Apgar a los 5 minutos se relaciona con asfixia, si es que está bajo. El test de Apgar al minuto, si está bajo, hablamos de depresión cardiorrespiratoria. No necesariamente asfixia, solo depresión cardiorrespiratoria. Hay niños que pueden tener el Apgar al minuto bajo, pero a los 5 minutos bien. Entonces, ¿qué? Depresión cardiorrespiratoria.
Si ese niño tuvo un upper al minuto bajo y a los 5 minutos sigue bajo, ahí sí puedo hablar de asfixia. Eso sí se relaciona con asfixia. Obviamente la asfixia depende de las neurológicas. Bien, entonces, en la atención casi inmediata es APGAR, clampaje, examen físico y APGAR a los 5 minutos. Y luego de esto, esa toallita que estaba el bebé, lo envuelvo y se lo llevo, se lo muestro a la madre. ¿No? Si está de cesárea, me acerco, me hace operaciones, les lo enseño, ¿no, señora? Que lo vea y le informo. Señora, su bebé está muy bien, o de repronto su bebé tiene X, Y, Z problemas. Nosotros informamos de inmediato, ¿ya? Acá en el seguro, por protocolos, que yo no estoy de acuerdo, pero yo trabajo en la institución, yo soy un soldado, no soy el jefe. Los protocolos nos dicen que no debe entrar parto vaginal. En las clínicas no, siempre entra algún familiar, ¿no? Habitualmente el esposo, ¿no? Se está dando a luz por vía vaginal, el esposo ahí le está dando aliento a la madre, y si es necesaria, bueno, pues el esposo nos, cómo lo operan y filmándonos cómo lo atendemos a su bebé. Pero en el seguro, no. Eh, y entonces, ¿qué nos ha ocurrido? Dos experiencias, ¿no? Les comento. En una de ellas, la madre no anestesia epidural, es la que habitualmente colocan los anestesiólogos para una. ¿No? La mamá está consciente, le tuvieron que colocar anestesia general y se durmió. Bueno, pues entonces terminó la operación y de ahí ya fue el patólogo informarle y le dijo, ahora su bebé nació muy bien, es mujercita. ¿Qué? ¿Con mujercita? No, 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 mi hijo no, era hombre, no puede ser mujercita. Señor, es mujercita. No, de ninguna manera. Mi hijo era hombre. Seguro que ustedes me lo han cambiado. Señora, nadie se lo ha cambiado. Tuvimos que hacer una prueba de ADN para demostrarle que realmente esa mujercita era su hijita. Es verdad, ella argumentaba que le habían hecho N ecografía, que esos tetra le había asegurado que era hombre, pero así es, pues, se equivocó, ¿no? Había comprado todo para que ese hombrecito, su cuarto estaba todo decorado para que ese hombre nació niña. Y otra vez nos ocurrió algo más serio. Nació con varias malformaciones su bebé. Y entonces, para informar eso a una madre que está en pleno acto operatorio, pero una cesárea, obviamente el anestesiólogo oye, se va a estresar, mejor que termine la operación y le informe. Y así fue, se le informó después de la operación y la madre dijo que no era su hijo. Ese niño que le estaban diciendo que tenía justamente una atresia esofágica, que no era su hijo, que le habían hecho sus ecografías morfológicas, no una, sino varias, y le había asegurado a sus tetras que era un bebé totalmente normal. Y ahora usted, doctor, me dice que tiene eso, o sea que me lo ha cambiado. Ya son cosas, ¿no? Y esta señora llegó hasta ir a la fiscalía, a la familia, y vino el fiscal, se armó radio exitosa que escuchan todos los taxistas. No sé si toman un taxi van a ver que generalmente están en radio exitosa y están ahí denunciando todas aquellas cosas malas que ocurren en la ciudad. Y ahí salió el familiar de su hijo en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo y el médico que lo había recibido. Gracias a Dios yo no fui, pero que lo había recibido con nombre y apellido, ¿no? Graban llamadas y decían, estos son unos malditos, ojalá que se pudran en el infierno, que Dios los castigue. O sea, así la gente, ¿no? O sea, uno pregunta, no sé ni siquiera, y el periodista es esto que son así, ¿no? Ni siquiera verifico. ¿No? Además, hicieron familiares hasta una marcha ahí en la puerta del hospital con letreros diciendo malditos, desgraciados, muéranse, que eso. Y venían periodistas a decir, oye, sí, sí, en el Hospital Nacional, sí, pucha, que son unos negligentes, ¿cómo es posible? Bueno, obviamente, la mamá, que siempre por ahí nos tocan,
Se le hizo, pues, el fiscal obviamente vio la prueba ADN y así lo había cambiado. Simplemente esos tetras se habían equivocado. Bueno, en base a esas experiencias que nosotros hoy, bien, ¿te importa que este acto le informamos? Que bueno, y si son malas noticias, ni modo, ya que la mamá de inmediato lo sepa. Bien, entonces terminamos de APGAR, capaje, examen físico, evaluación, y se le informa. Y luego que se le informa, ese bebito lo agarro y lo coloco en el incubador de transporte, que ustedes han visto, y estando en el incubador de transporte lo llevo a sala de cunas. Y estando en sala de cunas, ahí va a venir la atención inmediata. ¿Y qué vamos a hacer en esta atención inmediata? 4 cosas. Somatometría, administración de vitamina K, profilaxis ocular y oximetría de pulso. Somatometría. Lo pesamos, lo tallamos, perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro braquial, hasta si quieres perímetro abdominal, se va a las tablas y se ve si está dentro de rangos de normalidad. Segundo lugar, administración de vitamina K. Si es un recién nacido al término, generalmente administramos 1 miligramo, y si es de 0,5 miligramos. ¿Y para qué es la vitamina K? Para evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido. La vitamina K, ustedes deben recordar que básicamente es sintetizada por los gérmenes que están en el intestino. Por la flora intestinal, para colonizarse el intestino con esos gérmenes, tiene que recibir la leche. De pronto puede haber un poco de demora en la administración de la leche, la lactancia, y algunos bebés, por deficiencia de esta vitamina K, que juega en la vía intrínseca y extrínseca como cofactor, ¿no? Esta vía de coagulación. Vitamina K pudiesen presentar una hemorragia. Entonces, para evitar esto, los niños desde que nacen, de entradita, a los pocos minutos ya se les está administrando su vitamina K. Esta es una práctica que se hace a nivel universal, ¿no? Y así evitamos sobre todo una hemorragia a nivel cerebral, que es la que más miedo nos da, que es la que podría dejar a la larga secuela. Bueno, después de la administración de vitamina K, lo que hacemos es profilaxis ocular. Echamos un antibiótico, aplicamos un antibiótico, ya sea en gotitas o un ungüento a nivel de los ojitos, para evitar la conjuntivitis por un bichito que se llama gonococo, Neisseria gonorrhoeae. Este bicho puede producir conjuntivitis serias que, pese a un tratamiento adecuado, puede dejar daño a nivel de la córnea, y eso va a dificultar a la larga la visión de ese bebé. Entonces, para evitar ese riesgo, ni bien nace el niño, le echamos estas gotitas o este ungüento de manera profiláctica, de tal manera que si esos ojitos se contaminaron con este bicho, yo lo mato y no le doy chance de que este bicho haga la enfermedad. Este bicho está a nivel de la madre. En algunas madres va a producir enfermedad, una vulvovaginitis, pero de pronto en otra, si se hace la vulvovaginitis, obviamente le da la tratamiento y no hay ningún problema. Pero si no hace esta vulvovaginitis, simplemente está el bicho ahí, el niño cuando nace por vía vaginal se podría contaminar con este bicho y después hacer esta conjuntivitis. Para evitar esto, nace el niño y se coloca en algunos servicios, le administran la oxitetraciclina, en otros la tetraciclina, en otros la ciprofloxacina. Eh, Cada servicio utiliza el antibiótico que, que, que tenga a su alcance, ¿no? Alguien por ahí me decía de ustedes, doctor, yo he visto que hacen la profilaxis ocular, no solamente los niños que nacen de parto vaginal, sino también los de cesárea.
Y bueno, nosotros no lo hacemos acá, tampoco yo trabajo en la clínica. O sea, porque no tiene sentido, ¿no? O sea, el conococo, ¿dónde está? En la vaginita, en la vulva. No está en la pared abdominal, ahí no suele estar ese bicho, ¿no? Entonces, la cesárea, ¿cómo se va a contaminar con gonococo? Bueno, si quieres hacerlo, haces, ¿no? Pero les estoy dando la razón por la cual no debería hacerse, ¿no? No debería hacerse. ¿Y quiénes tienen que hacer la profilaxis ocular? En los que nacen por vía vaginal. Y finalmente, el procedimiento último que hacemos en sala de cunas es la oximetría de pulso. Y con esto termino para que ustedes ya se vayan a descansar. Y yo siga chambeando acá en la guardia. Eh, Se les controla a los niños su oxigenación, su saturación. Al minuto de vida seguramente el niño va a tener saturaciones de 60, 65, a los 2 minutos de 65, 70. Van pasando los minutos y la saturación va aumentando. Y a partir de los 10 minutos, la gran mayoría de niños van a saturar por encima del 95%. La gran mayoría. Uno que otro todavía va a saturar menos, pero no. Si el niño satura menos de 90, cardiopatía congénita compleja. Compleja. Estas cardiopatías congénitas complejas, cuando ustedes las estudien, van a ver que para que llegue oxígeno a los órganos es necesaria la presencia del ductus arterioso. El ductus arterioso, ustedes saben que intraútero está abierto, ¿no? Es el conducto que comunica la aorta con la pulmón. Ese ductus se tiene que cerrar. A algunos se les cierra a las 12 horas, otros a las 24, otras a las 48, otras a las 72, otros a las 96 horas y otros unos días más, de pronto a la semana. Mientras ese niño esté con el ductus abierto, ese niño hemodinámicamente va a estar bien, va a estar estable. Y hay cardiopatías congénitas complejas que no soplan. Cuando ustedes encuentran un soplo en un recién nacido, eso es igual a cardiopatía hasta que se demuestre lo contrario. Y doctor, y si no lo encuentro, yo descarto que ese niño tenga cardiopatía, ¿no? Hay cardiopatías congénitas complejas, miren las complejas, y no soplan. Entonces, el niño nace bien, no sopla. Tú dices, ok, todo está correcto, todo está bien. Edad de alta, si fue un parto vaginal, de pronto se va a las 24 horas, 12 horas, si fue un parto cesárea a las 48 horas. Y estando en su casa se cierra el ductus, o está ya a punto de cerrarse, el niño se pone mal y la madre de inmediato va por emergencia. Llega por emergencias, si tú estás ahí, a los internos los ponen picando y ustedes, señora, ¿qué pasó? Que no se te cuenta, mi niño ha nacido de una cesárea programada, ha nacido en parto vaginal, sin ningún riesgo, ha nacido bien, me lo dio de alta el doctor Castro, me dijo que todo está bien y de pronto, mire, se me ha puesto mal mi bebé, no puede alimentarse, lo veo agitado y por eso le trae. Le coloca su oxímetro de pulso y ves que está saturando 73, 74%. Te estresas. Lo primero que haces es, señorita, póngale oxígeno. Tu bigotera nasal con su oxígeno y tú le pones el oxígeno y tú ves que en vez de mejorar ese niño, levantar su saturación, más bien cae. Cada vez satura menos, le pones más oxígeno, satura menos, de pronto hace parada cardíaca, la tienes que reanimar, haces todos los pasos de la reanimación como Dios manda, igual ese niño se te murió. Le haces una necropsia, transposición totalmente cerrado, totalmente cerrado. El oxígeno a nivel del ductus lo que hace es inducir su cierre. ¿Sí? Entonces, esta es la historia natural de una cardiopatía congénita compleja que no la detecta.
Clínicamente no hay manera, ¿han visto? No hay manera, tú lo ves bien al bebé. Entonces, lo que hay que hacer ahí, si te llegó por emergencia y tienes esa historia, sospechar que es una estacardiopatía congénita compleja, ponerle prostaglandina E1, que es una droga que mantiene el ductus abierto, y una vez que le pones la prostaglandina ya le puedes administrar el oxígeno. Y si tienes el cardiólogo a la mano, inmediato que le haga un ecocardio, te da el diagnóstico y de ahí le administras el oxígeno. Pero si tú le das oxígeno, seguro se te va a morir delante tuyo. Ya nos ocurrió también en la emergencia y ya han aprendido los residentes. Bueno, esto nos traía problemas, ¿no? A nivel de todo el mundo. Había denuncias porque los padres no entendían cómo es posible, si mi niño nació con esta cardiopatía, cómo es posible que el doctor Castro no se haya dado cuenta y me lo haya dado. Es que no hay manera, clínicamente no hay manera. Hay cardiopatías que no soplan. Bueno, pero desde hace 2 años se hicieron trabajos y se vio que estos niños se podía detectar haciendo el control de oximetría de pulso. Y si este niño tenía saturaciones de menos del 95% o menos de 90%, podría ser ya portador de esta cardiopatía, porque ni bien nace el ducto se va cerrando y ya al cerrarse se traduce en una disminución de la saturación. Y a ese niño hay que hacerle un ecocardio para descartar o confirmar el diagnóstico. Y si realmente tiene una cardiopatía, obviamente no se le va a dar de alta y tendrá que hacerse lo que se tiene que hacer dependiendo de la cardiopatía que tenga. Doctor, alguien me decía, y en las ecografías morfológicas no se puede ver esto. Claro, debería verse, pero para hacer un buen descarte de cardiopatía, tienes que reunir 3 condiciones. Primero, un buen aparato de ecografía. 2, tienes que tener experiencia. Y 3, tienes que tener entrenamiento. Entrenamiento. Entonces, yo trabajo en este Hospital Nacional y acá nos derivan todas las malformaciones. Yo les comento. Todas las cardiopatías que hemos tenido acá en nuestro hospital, para la madre fue una sorpresa. Nos han derivado. A todas les habían hecho sus tenían una cardiopatía congénita compleja. Bueno, entonces, creo que la gran mayoría de ustedes, en Arequipa por lo menos, no tienen esas características que les he dicho para que tengamos seguridad que cuando nos digan que todo está bien, realmente todo está bien. Entonces, no hay ninguna garantía. Sí, doctor, tú puedes preguntar, ¿sí me ha hecho microbio está bien? Yo lo examino, todo encuentra bien, sí, seguro que todo está bien. ¿No? Bueno, entonces, como esto nos traía problemas, entonces, oye, ¿qué se puede hacer, no? Lo cual es poco práctico porque tengo pocos cardiólogos pediatras, hacer un ecocardio te manda 40, 45 minutos, o sea, imposible. Imagínense, todos los días. Tendremos que tener muchísimos cardiopediatras y que estén dedicados exclusivamente para eso. Pero se vio que con oximetría de pulso sí se podía detectar. Y ya desde hace 2 años, ya, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría ya recomendaba en su protocolo de atención de recién nacido hacer esta oximetría de pulso. Ya la hacemos acá en el hospital, o también en la clínica. Creo que ya este niño satura bien, me quedo tranquilo, ¿no? Y si satura no adecuadamente, sí, pues le voy a hacer su cargaría. Bueno, y luego de estos pasos, o sea, tomatometría, vitamina K, profilaxis ocular, oximetría. Luego de hacer esto, agarramos y lo llevamos al niño donde su mamá. Seguramente si es de parto vaginal, y va a estar lactando. Si es necesaria, se demora un poco más porque por protocolo, ¿no? Tiene que terminar la operación, de ahí por protocolo va a ser la recuperación, donde se queda otra hora, donde el anestesiólogo lo está controlando, de que su función vital es estable, que no presenta ninguna hemorragia, ¿no? Que el útero está bien contraído, bueno, de ahí ya lo traslada a su habitación y ya estando ya en su habitación ya se lo podemos llevar al bebé. O sea, va a demorar, ¿no? 1 hora y media, 2 horas. Pero el parto vaginal es casi inmediato. Y ahí se queda con la mamá. Arrojamiento conjunto, mamá con su bebé, para que le dé la teta anterior. Bien, entonces, recapitulando, muchachos, la atención del recién nacido,
Atención inmediata. Inmediata. En la atención inmediata, proveer calor, posicionar, aspirar, secar, estimular y de ahí evaluar. En la atención casi inmediata, APR al minuto, clampaje, examen físico para los 5 minutos, de ahí lo traslado a sala de cunas y ahí hago la atención inmediata que es tomatometría, vitamina K, profilaxis ocular y oximetría de pulso. Bueno, yo creo que cuando sean internos, estas dos cosas las deben saber bien. Cómo se debe alimentar un recién nacido y dos, cómo debo recibir a un recién nacido. Cuando lo reciba, qué cosas debo hacer. Primero aprender el tronco y de ahí ya nos vamos por las ramas. Ya de ahí si quieren revisamos el síndrome X, Y, Z, lo que ustedes quieran. Pero primero lo más importante. Muy bien, creo que ya cumplí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de lo que hemos conversado? No hay nadie en este momento en la sala, o sea que me voy a quitar un ratito el barbijo. ¿Todo está claro? ¿No tienen ninguna duda? Sí, doctor. Todo bien. Todo claro. Muy bien, muchachos, entonces espero que hayan aprendido algo. Realmente creo que esto que les he mencionado de la primera y segunda práctica son bien importantes, por favor no se lo olviden cuando sean internos y ya nos estamos viendo. Suerte, nos vemos, cuídense. Gracias por la clase, Chao, doctor. doctor. Gracias por la clase. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Chao. Chicos, no se olviden de sus diapos.